Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 29 de mayo, en la octava semana del tiempo ordinario, en su segunda parte, y en el ciclo litúrgico A. Muy bien, celebramos a San Pablo VI, Papa. Bueno, recordemos que San Pablo VI continuó em, con el trabajo del Concilio Vaticano II, ¿no? Que inició su predecesor, eh, San Juan XXIII, y que eh, no o siguió condenando el aborto, entre otras cosas, ¿no? Y a favor de la vida. Doctrina que ha mantenido siempre la Iglesia católica, ¿no? En su historia. Incluso eh, se opone a la pena de muerte, ya no en su última revisión al catecismo de la Iglesia católica. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Tenemos el capítulo cuarto, versículos del 7 al 13. Muy bien, continúa diciéndonos en esta carta eh, San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Así pues, sean sensatos y sobrios para la oración. Bueno, hay que recordar una cosa importante. Esta, como no las cartas o epístolas que se llaman católicas, ¿no? Son dirigidas a todo el mundo, a todo el mundo cristiano, ¿no? De todas las naciones. Y aquí, eh, por eso el nombre católico, ¿no? Que quiere decir universal, catos, holos, ¿no? Según la totalidad. Eh, Nos dice San Pedro que seamos sensatos y sobrios en la oración, ¿no? Por el poder de la oración, especialmente el poder de la oración de intercesión. Y continúa. Ante todo, mantengan un amor intenso entre ustedes, porque el amor tapa multitud de pecados. O sea, cubre, ¿no? Cubre multitud de pecados. O sea, aquí se refiere a los pecados que, que comete el que ora, ¿no? Pero también por quien está pidiendo, porque la oración de intercesión sobre todo puede dirigirse a la conversión de los pecadores, ¿no? Principalmente. Y entonces cubre multitud de pecados y se obra la conversión. Y continúa, sean hospitalarios unos con otros, sin protestar. Aquí está implícita la caridad, ¿no? El amor, o sea, hacia los demás, siendo hospitalarios. Hay que recordar que en esa época había mucha gente itinerante, ¿no? Que buscaba posada, eh, que iba de pueblo en pueblo o viajando y necesitaban, ¿no? Hospedaje.
Y continúa la carta. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pongan al servicio de los más el carisma que cada uno ha recibido. O sea, se refiere aquí a la gracia, ¿no? Que también se denomina carisma eh, en latín, ¿no? Y en griego sería charis, ¿no? Carisma. Bueno, si uno habla, que sean sus palabras como palabra de Dios, o sea, la verdad, ¿no? Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, entonces se refiere aquí a los carismas de la predicación o de la palabra y del servicio. Recordemos que precisamente San Pedro, en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, Precisamente menciona la necesidad de que ellos se ocupen a la palabra, ¿no? A la predicación y no al servicio. Por eso nombra 7 diáconos, ¿no? Especialmente para atención decía, a las viudas, a los huérfanos, ¿no? O sea, para lo que es la beneficencia. Y continúa. Queridos míos, no se extrañen del fuego que ha prendido en ustedes y sirve para probarlos como si ocurriera algo extraño. Bueno, aquí se refiere a las pruebas, ¿no? O sea, a los problemas, obstáculos, persecuciones, ¿no? Especialmente. Que sirve, dice, como pruebas para probar la fe, ¿no? Al contrario, estén alegres en la medida que comparten los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocen de alegría desbordante. Lo que aquí se asimila todas las persecuciones, ¿no? Las ofensas, los maltratos, los sufrimientos en general, ¿no? A los que padeció Jesucristo, ¿no? Precisamente porque es la imitación a Jesucristo. Por eso llevar la cruz, nos dice el Señor, ¿no? Sígueme, lleva tu cruz cada día. Y entonces aquí termina, ¿no? Dice, de modo que cuando se revele su gloria, o sea, al final, ¿no? El último día, gocen de alegría desbordante, o sea, en la vida eterna, en el premio, ¿no? Por haber sido fieles. Continuamos con el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 95, cuyo responso es, llega el Señor a regir la tierra. Bueno, este es un salmo eh, mesiánico, como muchos, no la mayoría, porque los salmos, recordemos el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos profetizan al Mesías, ¿no? Y aquí tenemos entonces este responso que nos dice, llega el Señor a regir la tierra. Regir es una palabra que se emplea para la gobernanza o el gobierno del rey, ¿no? Regio, rey, quiere decir. Entonces es el rey implícito aquí, ¿no? Y los judíos eh, llamaban a Dios rey, pero al ser profético, mesiánico, este salmo estaría con referencia a Cristo, rey, ¿no? Que es el rey de reyes. Recordemos en el Apocalipsis, ¿no? El nombre del Señor, ¿no? Rey de reyes. Muy bien. Nos dice entonces el salmista, digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá.
Él gobierna a los pueblos rectamente. Bueno, aquí está evidente el, el universalismo del Salmo, ¿no? Digan a los pueblos, digan a las naciones, digan a las razas, a las etnias, a las lenguas, ¿no? A todo el mundo. El Señor es Rey. Y aquí se refiere, como les decía, mesiánicamente a Jesucristo, que es el Rey. Y continúa. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, pitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Aquí estaría incluida toda la creación, ¿no? O sea, en la alegría, la exultación por el Rey. Bien, y termina. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Aquí más claro, como dicen, no canta el gallo, ¿no? ¿Quién llega? ¿No? Sabemos que el Señor Jesús vendrá, ¿no? La segunda venida de Jesucristo como juez y como rey. Entonces, el que llega es precisamente el Mesías, pero aquí se refiere escatológicamente a la segunda venida, ¿no? Y a regir la tierra, o sea, a reinar con justicia, con paz, con amor. Y regirá el orbe, dice, o sea, todo el mundo, toda la creación, ¿no? Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Muy bien, tenemos entonces el capítulo 11, versículos del 11 al 25. Nos dice San Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Recordemos que el pasaje anterior, el Señor había sido aclamado, ¿no? Y había entrado como el rey. Y la entrada mesiánica del Señor Jesús, ¿no? Montado en un borrico, dice, ¿no? O en un asno. Y toda la gente, incluso los niños, lo aclamaban y cantaban, ¿no? Entonces, esto sucede inmediatamente después de ese pasaje. Entonces, dice, eh, entró en Jerusalén en el templo y luego salió hacia Betania, que era una aldea cercana, ¿no? Betania, donde vivían, recordemos, Marta, María y Lázaro. Y continúa. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Bueno, esta parte de este pasaje es un tanto mística, ¿no? O sea, hay varias interpretaciones. Eh, Todavía no está completo, ¿no? Esta historia sobre la higuera, ¿no? Donde Jesús, al sentir hambre, ¿no? Lo interesante es que
Al parecer es temprano en la mañana, ¿no? Porque salieron, dice, salieron de Betania y sintió hambre. Entonces, muy probablemente era en las primeras horas del día y sintió hambre. Pero esto puede ser simbólico, ¿no? Veremos luego cuando se complete la historia. Bueno, entonces los discípulos lo oyeron, que dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti, porque no encontró frutos, ¿no? De la higuera, o sea, los higos. Y continúa, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo, ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, lo han convertido en cueva de bandidos. Bueno, este pasaje también aparece en los demás sinópticos, ¿no? Con un poco más de detalles como en San Mateo. Eh, Sin embargo, lo importante es que eh, previa a su pasión, ¿no? El Señor prácticamente se despide del templo, ¿no? Entró, dice, y luego salió. Y eh, volvieron, ¿no? Volvieron al templo y eh, desalojó a los que estaban allí, los cambistas, los que vendían los animales para los sacrificios, o sea, habían convertido en un mercado, ¿no? Especialmente el atrio de los gentiles, que era el más exterior. Y por eso con razón el Señor dice, mi casa será oración para todos los pueblos. Aquí también es interesante mirar el telos, ¿no? La meta era para todos los pueblos, era el atrio de los gentiles, ahí podían ir, no solamente los judíos, ¿no? Tenía en el atrio, que se llama de los gentiles, podía ir los que querían, los que quisieran ir, ¿no? Bueno, y les reprocha, ¿no? Que el haber convertido el templo, la casa, ¿no? de Dios, dice, en una cueva de bandidos, porque pues obviamente todo lo que es el comercio allí, ¿no? De robo, de precios injustos, ¿no? Animales defectuosos, como pues obviamente hacían eh, los judíos, ¿no? Usualmente. Bueno, y continúa la historia sobre la higuera, ¿no? Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. O sea, este era el objetivo, ¿no? Ya no le hacían frente porque tenían miedo de él y también tenían miedo especialmente por el pueblo, porque todos lo seguían, ¿no? Lo admiraban. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron a la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. No, recordemos entonces que en la primera parte el Señor Jesús maldijo, ¿no? A la higuera. Dice, nadie jamás coma fruto de ti, dirigiéndose, ¿no? Al árbol. Bueno, aquí habría que eh, interpretar, ¿no? Es, recordemos que el Señor dijo, tuvo hambre, pero por la mañana, ¿no? Cosa que es extraña. Aquí el hambre no se refiere al hambre material, ¿no? Físico, fisiológico. Se refería al hambre por el pueblo, porque le creyeran, ¿no? Porque lo hubieran acogido, por la fe que no encontró en el pueblo suyo, ¿no? De él. Y entonces sucede
el simbolismo con la higuera. Fue a buscar fruto a la higuera, pero la higuera, dice, estaba llena de hojas, ¿no? Y muy posiblemente esto hace relación a los judíos, ¿no? Estaban enceguecidos y las hojas eran la ley que los cubría y no los dejaba ver también, porque ellos se afianzaban en la ley a pesar de que no la obedecían, ¿no? Era un pretexto. Pero el fruto es precisamente el fruto de la fe que no tenían, que no encontró, ¿no? Por eso el Señor maldijo a la higuera para que ya no diera más fruto, ¿no? No era la estación. Con eso también el Señor se despedía del templo, ¿no? Y se despedía también del pueblo, para que nadie comiera fruto del pueblo judío, referido también aquí a los sacrificios que terminarían, ¿no? En el año 70 con la destrucción eh, de Jerusalén y el templo, ¿no? Destruido el templo por los romanos, Tito a la cabeza. Bueno, y continúa. Jesús contestó, tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Bueno, en la primera parte, obviamente, hay una relación con lo que hizo con el árbol de higuera, ¿no? Con el higo. Es el poder también, ¿no? Él mostró también su poder. Y por eso él les dice, tengan fe, porque pueden obtener lo que quieran con fe. Aquí hay una hipérbole, ¿no? Porque es el poder de la oración. Pero recordemos que la oración tiene que ser sobria, ¿no? Sí. O sea, una oración buena. O sea, el ejemplo aquí es, como les digo, es hiperbólico, ¿no? Se va al extremo, pero es el poder de la oración. Dios concederá algo que es bueno para la gente, ¿no? Que ora, pero se necesita fe, que es lo importante, ¿no? Aquí implícitamente se refiere al poder de la oración de intercesión. O sea, no puede ir por uno mismo, porque como dice en otro pasaje del Evangelio, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, ¿no? Es decir, pidan por los demás, por los pecadores, por los necesitados, porque los que necesitan conversión. Así nos unimos al, como colaboradores, participantes en la obra del Señor. Es importante, ¿no? La última parte. Cuando oren, dice, perdonen lo que tengan contra otros. Esta es la parte importante del Padre Nuestro, ¿no? La última, casi la última parte. Porque el Señor no nos perdonará si nosotros no perdonamos. Y en la oración, por eso la oración es sobria, ¿no? Con justicia. Tenemos que perdonar lo que tenga alguien contra nosotros para que la oración sea efectiva. Y así dice, el Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.